Bueno, hoy vamos a ver el tema de sistema de combustible, el sistema de combustible del motor, ¿ok? Que es el ATA 73, ¿sí? El combustible se divide en dos sistemas o dos partes de combustible. El ATA 28, que es para el sistema de combustible de la aeronave, que lo ven en sistemas de aeronaves, y el ATA 73, que es el que vemos en sistema de motores, ¿ok? La única diferencia es que el ATA 73 tiene que ver con el combustible que está entrando al motor y el 28 tiene que ver con el combustible almacenado y administrado en los tanques de la aeronave. Estos dos sistemas se comunican porque el combustible de la aeronave tiene que entrar al motor, ¿ok? En algún punto de las líneas, esa división de combustible, del combustible del ATA 28 con el del 73, se tiene que hacer. Esa división depende o varía en cada una de las aeronaves, ¿sí? En aeronaves de motores recíprocos, esa división generalmente se hace en el mamparo de fuego o mamparo de presurización, depende la aeronave, que divide al motor del resto de la estructura del avión. En aviones a reacción, esa división se hace en el pilón del motor, ¿ok? Donde se cuelga el motor de la aeronave. De ahí, de ese punto hacia el avión, el sistema de combustible del avión, ATA 28, y de ahí hacia abajo o hacia adelante, hacia el motor, es ATA 73, combustible del motor. ¿Está ahí todo claro? Dijo que se fusionan, bueno, se conectan los dos sistemas, el ATA 28 y el ATA. ¿Presurización? Se cortó lo último, pero a lo que entendí que preguntaste, están unidos. El combustible del avión tiene que pasar al motor, ¿ok? Entonces, en algún punto yo tengo que dividir simbólicamente, no es que yo corte o abra una línea de combustible, dividir para saber de qué punto hacia atrás es ATA 28, todo lo que viene en el 28, y de qué punto hacia adelante es el motor. ¿Cuál es ese punto? Generalmente son los mamparos de fuego, de presurización, depende del diseño del avión. En ese punto de la línea que va hacia adentro del avión es 28 y la que sale es 73. El motor de esa reacción es a partir del pilón, en la línea que se divide para desmontar un motor, a partir de ese punto hacia atrás es 28 y hacia el motor es 73. Ok, muchas gracias, maestro. ¿Más dudas? Bueno, entonces nosotros vamos a ver el sistema 73, el ATA 73, el cual en este sistema de alimentación de combustible al motor va a variar en función del tipo del motor y obviamente el tipo de sistema que tenga, ¿ok? El sistema más básico de alimentación de combustible hacia un motor es por el sistema de carburador, ¿ok? Ese sistema de carburador lo que va a realizar va a ser una mezcla entre el aire y el combustible para ingresar a las cámaras de combustión. Como sabemos, necesitamos que el combustible se mezcle con el aire que ingresa al motor para generar una mezcla idealmente estequiométrica, o hacer una mezcla rica o una mezcla pobre para ganarle, ya sea ahorrar combustible, aumentar prestaciones del motor o realizar procedimientos de vuelo durante el vuelo. ¿Okay? Entonces, todas esas funciones se pueden realizar a través de este sistema de carburador. El sistema de carburador es un sistema ya antiguo, ya pocos motores en la aviación lo traen, básicamente por lo antiguo. Actualmente utilizan un sistema de carburador, pero automatizado, un poco más moderno, pero sin ser inyección directa como en los autos.
Es un punto intermedio, se podría decir. En el carburador, conocido como también la unidad de control de combustible, o una palabra similar, cada fabricante de motores le pone el nombre que quiere, pero su esencia es la misma, es controlar, calcular y mandar la cantidad de combustible necesaria o exacta en función de la configuración en cada momento durante el encendido o la puesta en marcha del motor o durante su funcionamiento. ¿Ok? Cuando el motor inicia, obviamente tenemos que ingresar aire, combustible y una chispa para generar la combustión. ¿Ok? Ese aire combustible debe de estar a una cierta relación, ¿ok? La ideal, que es la estequiométrica, para generar la combustión, ¿sí? Lo difícil aquí es controlar o mezclar la cantidad exacta de aire y de combustible para que se produzca esa mezcla y se aproveche a lo máximo la combustión o la energía térmica que libera ese combustible para transformarlo en un trabajo mecánico y hacer que el motor arranque y mueva una hélice. Eso se hace a través de este primer sistema, el más antiguo, que es un carburador. Los carburadores no son otra cosa más que un sistema el cual va a absorber aire de la atmósfera, que va a entrar a través de la entrada o la toma del carburador y va a pasar a través de una garganta, ¿ok? Esa garganta no es más que la aplicación del tubo Venturi, donde se va a estrechar o a reducir el área por donde pasa ese flujo masico de aire, y para mantener la velocidad, la masa y todo, la presión, la masa y todo, tenemos que aumentar su velocidad, ¿ok? Al aumentar su velocidad, en esta zona va a haber una disminución de presión, ¿ok? Bajo ese principio del tubo Venturi es en el cual trabaja el carburador, ¿ok? Todo va a partir de esta baja presión. Esta baja presión va a estar controlada por la cantidad de aire que ingrese al carburador, ¿ok? Mientras más rápido vaya el avión, más aire va a ingresar. Mientras más alto vuele, menos aire porque baja la densidad. Al mismo tiempo va a estar en función de la válvula mariposa del motor. Esta válvula mariposa va a estar controlada o conectada directamente al acelerador del motor, ¿sí? Cuando el motor está desacelerado o trabaja a bajas revoluciones o está en ralentí, esta mariposa se pone en una posición completamente horizontal, restringiendo casi todo o completamente todo el flujo de aire de la entrada del carburador hacia los pistones o los cilindros del motor. Cuando esto sucede, nosotros lo que hacemos es evitar de que pase aire hacia la entrada de los cilindros. Entonces, sin aire y sin baja presión que absorba combustible, la combustión no se da. Para esto, lo que hacemos es tener en los carburadores un paso alterno, que es el paso de ralentí, donde esta presión de aire de impacto que ingresa al carburador tiene un pasadizo por el cual absorbe una pequeña cantidad de combustible suficiente para sobrepasar la válvula mariposa del acelerador y enviar aire y combustible a los cilindros para que el motor no se apague. Al momento de que yo empiezo a acelerar, mover el acelerador, esta válvula mariposa se empieza a abrir hasta llegar a su posición máxima, que es en línea paralela al flujo que ingresa por el carburador, ¿ok? Mientras más aire ingresa, menor es la presión aquí. Cada vez disminuye más la presión porque hay un mayor flujo en ese instante de tiempo, ¿ok? Bueno, esta parte es la parte de aire. Todo este aire que ingresa es aire de la atmósfera que previamente pasó generalmente o casi siempre por un filtro, ¿ok? Un filtro de aire para evitar que impurezas, basuritas o algo que traiga el aire ingrese al motor y pueda dañarlo o ocasionar algo. Este filtro va a filtrar todo lo que haya en la atmósfera
y va a reducir un poco la presión inicial del aire, donde al inicio tenemos una presión inicial del 100% y depende del tipo de filtro, la va a reducir a un menor porcentaje, ¿ok? Esto ya nos va a quitar un poco de eficiencia en el motor. Conforme nosotros subimos en la atmósfera, la densidad va a ir decayendo, ¿ok? Al haber una menor densidad, la cantidad de oxígeno en el aire obviamente va a disminuir en un volumen de control, ¿ok? Va a haber menos densidad, va a haber menos oxígeno. Al haber menos oxígeno, mi porcentaje de rendimiento del motor también va a ser menor, porque al tener menos aire yo tengo que ingresar menos combustible, entonces la energía producida por esa combustión va a ser menor. Al aumentar en la altitud, mi temperatura también va a disminuir. Esta temperatura lo que va a ocasionar es que el aire, al entrar en contacto con una superficie o con algo sólido, la humedad de ese aire que está enfriado a una temperatura supercrítica menor a 0 grados, al entrar en contacto se forma inmediatamente hielo. Entonces el hielo se empieza a formar en toda la superficie que entra en contacto con el aire de impacto en donde se está volando. Este aire también ingresa al carburador frío y entra en contacto con todas las paredes del carburador, generando o ocasionando la formación de hielo, ¿ok? En toda esta parte. Si el hielo empieza a crecer o a formarse cada vez más, empieza a ahogar el motor, empieza a cerrar cada vez más la garganta del carburador hasta que la cantidad de aire que ingresa es mínima y no puede mantener el motor funcionando. Para evitar esto, nosotros tenemos en ciertos carburadores un sistema que se llama calefacción o calentamiento del carburador, donde ingresamos aire recirculado de los gases de escape del motor, aire caliente, lo reingresamos hacia el carburador para que caliente el aire que ingresa de la atmósfera y evitar la formación de hielo. ¿Ok? Ahora, el aire que ingresa con baja densidad, al calentarlo, su densidad baja aún más. Eso hace que la eficiencia del motor siga disminuyendo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué fue lo último que dijo? Que también volvía a reducir la densidad y por tanto la eficiencia del motor. Ingresar aire caliente de los gases de escape para evitar que se forme hielo en el carburador. Ese aire caliente, al estar caliente, obviamente su densidad va a bajar, ¿sí? Entonces, ese aire caliente, incluso hasta ya quemado, con poca cantidad de oxígeno, se utiliza para evitar que se forme hielo en la garganta del carburador. Pero al mismo tiempo tiene un efecto secundario que es reducir la eficiencia del motor porque está ingresando cada vez menos oxígeno que quemar. Entonces la potencia del motor de lo planeado, diseñado originalmente, a una operación práctica ya decayó mucho. ¿Más dudas? Bueno, ahora, la parte del lado del combustible. El combustible se almacena generalmente en el ala del avión. ¿Okay? Cada ala tiene tanques. Bueno, ahí no se alcanza a dibujar. Cada ala tiene tanques. Esos tanques alimentan con combustible hacia el motor. ¿Okay? Los tanques pertenecen a el ATA 28 y a partir del pilón, la pared de fuego o el panel de presurización en adelante se convierte en ATA 73 para el motor. Una vez que ingresa al ATA 73, depende, como en el aceite, el diseño del motor, de cuántas bombas y cuántos filtros va a tener cada motor. ¿Okay? Un motor básico va a tener, una vez que llega el combustible desde los tanques, un pequeño filtro o un primer filtro, el cual me va a filtrar todas las impurezas que vienen de los tanques más el agua que viene de los tanques con el combustible.
Ese filtro generalmente es un filtro de tipo tazón, el cual filtra impurezas y atrapa el agua para que no ingrese al sistema del motor. Después de ese filtro vamos a pasar por una o dos bombas. Esa una o dos bombas, generalmente la primera siempre es una bomba eléctrica de impulsor, la cual puede trabajar con fluido líquido y gaseoso sin que se trabe, y es la que va a presurizar a una baja presión el combustible para mandarlo a la segunda bomba. Una segunda bomba mecánica de engranes como la de aceite, la cual va a alimentar de combustible al motor a alta presión. ¿Ok? Este combustible a alta presión va a ingresar al sistema de control de combustible que tenga ese motor. En este caso estamos viendo un carburador. ¿Ok? Una vez que ingresa al carburador, depende del diseño del carburador, puede que tenga otro filtro extra, pero lo que todos tienen es una línea de vapor o una línea de retorno, el cual regresa el combustible ya sea al filtro o a la bomba eléctrica o a la bomba mecánica. ¿Ok? Hasta este punto, donde el combustible se regresa y entra al sistema que administra la cantidad de combustible, todo este combustible se encuentra a una alta presión por la bomba mecánica, pero no sabemos qué flujo le estamos dando. Únicamente estamos aventando combustible a alta presión. Ese combustible se le conoce como combustible a alta presión no medido, porque yo no sé cuánto combustible hay, únicamente lo estoy presurizando. ¿Ok? Ese combustible a alta presión no medido va a ingresar a la parte, en este caso, de un carburador. El combustible que no se utilice se regresa por la línea de vapor. ¿Okay? En carburadores más antiguos, este combustible puede llegar tanto como por una bomba eléctrica simple, como simplemente por gravedad alimentando la cámara del flotador. Todo eso depende de los diseños de cada motor. Lo importante aquí es alimentar el carburador con combustible, con cierta presión de combustible, para mantener el combustible siempre presente en la garganta del carburador para que sea absorbido. Una vez que llegamos a esta cámara, en este ejemplo de este carburador específico, tenemos un flotador. Al momento de que el nivel de combustible sube, el flotador sube y lo que hace es cerrar este pasadizo para que no ingrese más combustible porque la cámara está llena. Esta cámara está alineada con el mismo nivel al punto de rocío del combustible en la garganta del carburador. Si yo subo más el combustible o lleno de más el carburador, en la línea del combustible va a llegar directamente a la tobera donde se extrae el combustible y va a gotear, haya o no haya una baja presión en la garganta de combustible, y lo que hace es generar una mezcla muy rica, o simplemente bañar los cilindros con mucho combustible que no se quema porque no está en proporción del aire que ingresa a las cámaras a través de la garganta. Una vez que yo controlo la cantidad de combustible que ingresa a mi cámara, ese combustible sigue un pasadizo hasta llegar a la parte de la tobera de descarga del combustible. Esta tobera de descarga no es más que el combustible se encuentra presente con dos orificios o dos tomas, en la cual existe una X presión positiva en el lado del combustible y una baja presión del lado de la garganta del carburador. Cuando la presión diferencial entre estos dos empieza a aumentar, cada vez más combustible es absorbido por esa baja presión. Es como si el carburador estuviera jalando combustible a través de un popote. ¿Okay? Genera una baja presión en esta zona, la cual jala combustible de esta parte para mezclarlo con todo el aire que ingresa a la garganta. Esa mezcla aire-combustible es la que pasa a través de la válvula mariposa y es la que ingresa a cada una de los cilindros del motor. Obviamente, mientras más abro la válvula mariposa, una menor presión va a existir, más combustible va a ingresar porque está ingresando cada vez más aire. Al ingresar cada vez más aire, la presión es cada vez menor y absorbe cada vez más combustible. Ahora, esto se hace de una forma un poco lenta o un poco lineal, pero para compensar cuando se mueve de golpe
el acelerador o la válvula mariposa, ese throttle o ese acelerador está conectado a una varilla, la cual al momento de acelerar de golpe, yo abro la válvula mariposa de golpe, pero el aire que ingresa no absorbe de golpe el combustible para alimentar en un instante todos los cilindros. ¿Qué es lo que hace aquí? Es que al momento que yo acelero de golpe, empujo esta varilla hacia abajo y funciona como una especie de émbolo de una jeringa, ¿ok? La cual empuja este combustible que genera una mayor presión instantánea para compensar esa falta de combustible al inicio, ¿sí? Este combustible al momento que yo acelero, lo empujo y lo inyecto directamente sin ayuda de la baja presión para compensar de que se abrió de golpe la válvula mariposa y por el mismo caso requiero una mayor cantidad de combustible, ¿ok? Una vez que yo hice eso, ya puedo retardar o mantener en esa posición el acelerador, siendo que ya no voy a aventar más combustible y únicamente la baja presión es la que va a seguir absorbiendo el combustible necesario para cada uno de los cilindros. Una vez que el aire y el combustible ingresó al manifold, todo esto, esa mezcla va a recorrer ese manifold y va a llegar a el sistema de admisión de cada cilindro. Depende de la cantidad de cilindros, pues son las líneas que van a alimentar a cada uno de los cilindros con su mezcla aire-combustible. ¿Ok? Una vez que llega a esta parte, se mezcla, bueno, esta mezcla de aire-combustible ingresa por las válvulas de admisión y dentro de la cámara es donde está la chispa, donde hace ignición y se mantiene la combustión. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una, profe. Al inicio de cuando entran a... es un filtro, bueno, antes del primer filtro, por donde está el combustible no medido. ¿Qué finalidad tiene de que regresen el combustible? Supongamos que, por ejemplo, en este caso o en algún otro, este carburador ya llegó a su nivel y tapa esta entrada de combustible. Entonces, la bomba sigue presurizando combustible. Si yo no tuviera esta línea de retorno, entre la bomba y este punto, el combustible sigue presurizándose y en algún momento va a fallar algo, va a volar una línea o algo, porque aquí está cerrado y aquí sigo aventando combustible, dado que esta bomba es mecánica y no se detiene. Entonces, para evitar eso, tengo una válvula de alivio, que es la línea de retorno de vapor, la cual me está recirculando el combustible para liberar esa presión. En cuanto este se abre, pues obviamente el combustible sigue este camino. Vale, muchas gracias. Todo este combustible es combustible no usado y se está retroalimentando. Una vez que yo paso de este combustible de alta presión no medido al combustible exacto que voy a ingresar a los cilindros, este combustible se convierte en combustible de alta presión medido, porque ya se sabe cuánto combustible o ya se calculó cuánto combustible es el necesario para esa mezcla. Ese combustible ahora se convierte en combustible medido de alta presión. ¿Ok? ¿Más dudas? Profe, ¿en qué parte dijo que se mide? En este caso es aquí en la garganta, dependiendo la cantidad de presión que haya, de baja presión que haya, es la cantidad de combustible que va a absorber. ¿Ok? Todo está calculado en función de esta presión. Cuando hay muy poca presión, pues absorbe mucho combustible. Cuando la poca presión aumenta y hay mayor presión, pues absorbe menos combustible. Esta cantidad de mucho o poco combustible es el combustible medido, ya se está calculando en función de la presión cuánto combustible vamos a ingresar a los cilindros. Ese combustible es el combustible medido. Gracias. Este es el sistema de combustible más fácil. No es muy exacto por esta parte, que dependemos de parámetros físicos en ese momento, de cosas físicas,
para hacer las mezclas. Conforme vamos avanzando en cuanto a diseños y tecnología, todo eso va a ir cambiando, ¿ok? Es el mismo. Miren, esta es la válvula mariposa del carburador, que es la que está aquí. Ahora, todos estos carburadores, conforme fue avanzando un poco el estudio y la tecnología y eso, los fueron modificando, pero los principios siguen siendo los mismos, ¿ok? La garganta donde absorbe el combustible, si la válvula se cierra, obviamente la mayor presión tiene que pasar por otro lado y mantiene el motor encendido en idling o en ralentí, ¿ok? Ahora, todos estos carburadores mecánicos o antiguos se tienen que calibrar. Antiguamente existían unos centros de carburación, así se llamaban, donde en función de la presión ambiental te calibraban o te ajustaban el carburador. ¿Por qué? Porque algunos funcionaban mediante presión ambiental, a una atmósfera de presión. Esa atmósfera de presión lo que hacía era generar una presión, esos 14 psi, y mantenía en el mismo nivel el nivel de la cámara de carburador con el del inyector del carburador, la toma del carburador. Entonces, cuando bajaba la presión en la garganta por el flujo de aire, al haber una mayor presión de este lado que acá, lo que hacía es empujar el combustible para que salga, que es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Tengo 15 psi, perdón, 11 psi, y de este lado 14, obviamente el combustible con el aire va a fluir hacia donde hay una menor presión. Ahora, estos 14 psi están calibrados a una presión estándar, o una presión local, mejor dicho. ¿Okay? Esa presión local va a variar conforme yo ascienda o descienda en la atmósfera o cambien las condiciones del día. ¿Sí? Que durante el día pues la presión no varía mucho. Pero si yo empiezo a ascender o a descender, yo tengo que ir ajustando esta presión de la cámara de carburador, porque conforme asciendo y yo mantengo esta presión, el carburador va a tener cada vez mayor diferencia de presión respecto a la que se genera aquí, entonces cada vez va a empezar a aventar más combustible, haciendo la mezcla cada vez más rica, y por el lado donde se veía es que gastaba más combustible. Entonces los carburadores se tenían que ajustar en función de la presión local donde iba a trabajar el motor. Ahora, conforme fuimos avanzando, todo eso se empezó a hacer automatizado en función de cómo variaba la presión en la atmósfera. Ese control de la mezcla se empezó a hacer automático, utilizando los mismos valores de presión de aire de entrada y la baja presión en la garganta del carburador, para saber cuánto combustible tengo que ingresar sin tener que estar calibrando mi carburador. Todo se tiene que hacer automático. ¿Ok? Los carburadores se les conoce como los carburadores papa sierra, que son los que traen ya la mayoría de los motores de combustión en los aviones, motores alternativos. Y a diferencia del otro, este es un carburador papa sierra. ¿Ok? Este carburador va a trabajar ahora con diferencia de presiones de aire contra presiones de combustible. ¿Ok? Nosotros vamos a tener la línea de entrada de la bomba de alta presión por esta parte, ¿ok? Este combustible es combustible de alta presión no medido, ¿ok? Todavía viene desde la bomba. Ese combustible va a ingresar por aquí, va a pasar por un pequeño filtro primeramente, vamos a pasar por una conexión de presión. Bueno, ahí no sé qué significa eso, pero vamos a pasar a la primera válvula, que es una válvula Poppet. Esta válvula Poppet es como una válvula de cortado o de corte, ¿ok? Esa válvula de Poppet lo que hace es cortar o limitar el flujo de la bomba de combustible hacia la descarga de la tobera para alimentar el motor. ¿Sí? Es una válvula de corte, y esa válvula de corte está conectada directamente a el link o a la palanca de corte
o ralentí del motor. Esa palanca de corte o ralentí está controlada manualmente en esta cabina y está accionada por un resorte donde yo la puedo mover hacia atrás o hacia enfrente. Está directamente conectada al acelerador, o generalmente es la misma que el acelerador. Al momento que yo hago eso, yo muevo un mecanismo que al mover esta para acá, voy a empujar esta palanca hacia abajo y su punto de pivoteo va a hacer que este plunger, le dicen ellos, o este vástago, empuje este mecanismo y haga que este seguro se libere. Al liberar este seguro, este resorte se va a expander y va a empujar este eje hacia atrás, bloqueando o cerrando la válvula poppet con esta parte aquí, limitando el flujo o bloqueando el flujo de combustible hacia el motor y apagando el motor porque ya no ingresa combustible. Por eso es la válvula, perdón, el conector o el link del cut-off, ¿okay? Del corte. Obviamente cuando hago lo contrario, jalo este resorte permitiendo que se abra y permitiendo el paso de combustible hacia esta cámara, la cámara delta, ¿ok? El combustible que viene desde la bomba en esta cámara delta, el combustible tiene que pasar por un punto de medición o de filtrado, ¿ok? Aquí tenemos combustible a alta presión no medido y aquí vamos a tener combustible a alta presión ya medido en Charlie, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener la primera medición de cuánto combustible tenemos que dejar pasar. Ahora, este combustible va a estar en función de la presión, tanto la presión del aire de impacto como la presión en la sección del venturi del carburador, una presión muy baja o muy pequeña o más pequeña que la del aire de impacto por este efecto venturi. Esa presión o esa baja presión del efecto venturi es enviada a la cámara Bravo a través de una línea que va por aquí y va a estar presente aquí. Aquí yo tengo la presión de la garganta venturi. En la cámara alfa vamos a tener la presión del aire de impacto, ¿ok? Mientras más rápido vaya, más presión de aire de impacto voy a tener esa cámara. Ahora, cuando yo abro la válvula mariposa en una posición cada vez más alineada al flujo, más abierta, la presión en esta zona va a disminuir, ¿ok? Quiere decir que la presión en la cámara B va a disminuir. La presión en la cámara delta está controlada por la válvula poppet y calibrada a una presión casi igual a la Bravo en una condición donde la válvula mariposa está cerrada para evitar de que fluya combustible y estas dos se equiparen o se igualen. Al momento de que yo abro la válvula mariposa, la presión en la garganta del venturi disminuye y la presión en la cámara Bravo disminuye. Al haber una mayor presión del lado del combustible, lo que hace es que va a empujar este diafragma hacia este lado, abriendo la válvula poppet, esta de aquí, comprimiendo este resorte, ¿ok? Al abrir esto, va a ingresar más cantidad de combustible para tener una mayor alimentación combustible y convertirlo en combustible medido, ¿sí? Si yo reduzco o empiezo a cerrar la válvula mariposa, obviamente la presión aquí empieza a aumentar y ahora se mueve al revés este diafragma, cerrando un poco la válvula poppet para controlar el combustible que va a ingresar hacia combustible medido. Estas dos van a estar compensadas o auxiliadas o corregidas por la presión del aire de impacto, la cual va a tener su misma membrana que con la suma de estas dos más esta va a mover este mismo vástago hacia la derecha o hacia la izquierda, compensando el aire de impacto o qué tan rápido va el avión para aumentar o disminuir la cantidad de combustible que va a pasar hacia la toma de descarga, ¿ok? Una vez que nosotros compensamos cuánto combustible tenemos, automáticamente por la diferencia de presiones, el combustible se va a enviar en un combustible medido, ¿ok? Ese combustible medido va a entrar a otra cámara de este lado, donde voy a tener conectado el mismo de acá, ¿ok? La misma palanca de aceleración, la cual al momento de moverla hacia la parte de cortado, o sea, hacia adentro, voy a mover este link hacia acá y el punto de pivoteo va a hacer que yo comprima este resorte y mueva este vástago hacia este punto, ¿ok? El cual
va a mover esta aguja hacia acá y me va a bloquear o va a reducir cada vez más la cantidad de combustible medido que va a dejar pasar hacia este lado, y al reducir el combustible obviamente reduzco las revoluciones del motor y cierro la válvula mariposa. Si yo la muevo hacia el otro lado, la jalo hacia mí, la abro, permito que el resorte se expanda en el lado contrario, la aguja se mueve hacia atrás y abre cada vez más camino o más acceso a el combustible medido que viene de atrás para pasar hacia este punto, donde va a tener dos vertientes, una hacia acá arriba y otra hacia acá. ¿Ok? La de aquí arriba va a entrar a esta cámara, la cual va a estar igualmente compensada con la baja presión del tubo Venturi a través de este punto de aquí, y en función como baje o aumente esa presión, este diafragma también va a moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, abriendo o cerrando esta otra aguja que va hacia el puerto de descarga. ¿Okay? Al abrir o cerrar esta aguja de puerto de descarga, va a permitir el paso de más o menos combustible hacia la tubera de descarga de combustible. ¿Okay? Este otro combustible de aquí va a estar presente para la parte cuando existe una aceleración repentina, la presión que hay del otro lado de la válvula mariposa interactúa con esta membrana que hace que este resorte se expanda hacia allá o hacia acá, empujando el combustible hacia esta zona para compensar esa aceleración repentina al momento de que aumenta la presión, para compensar que se alente el motor en una aceleración repentina, dado que al momento que yo abro completamente la válvula, aumento la presión aquí adentro. ¿Ok? Al aumentar la presión aquí adentro, esta presión va a empujar esta membrana hacia este lado, empujando el combustible y mandando una mayor presión de combustible en un instante para la toma de descarga. Una vez que eso pasa, también el aire de impacto que ingresa por aquí se mezcla con el combustible medido que viene para acá, ya compensado con bajas presiones, velocidades a las que vuelo y posición del acelerador, mandando la mezcla aire-combustible a través de estas toberas que ya están por delante de la garganta del carburador y atrás de la válvula mariposa del acelerador, dentro del manifold que va a llevar hacia cada uno de los diferentes cilindros del motor donde se va a quemar la mezcla. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿cuál es el fallo más común en ese mecanismo? Pues fallo no tendría que haber si tiene su mantenimiento. Supongamos que dejamos de darle mantenimiento para que ocurra un fallo. Ese fallo, primeramente, si yo estoy volando el avión, lo vamos a notar en las palancas aceleradoras y de mezcla, porque conforme va a variar la presión y la altitud, va a hacer las correcciones en el carburador, pero estas varillas tienen que tener un ajuste constante, ¿ok? En tierra, una vez que se echa a andar el motor, a ralentí tiene que tener un rango de X RPMs a ralentí. Esos RPMs van a empezar a variar hacia arriba o hacia abajo, porque estos chicotes están unidos físicamente a través de un resorte, un tornillo, una chaveta y un chicote de acero, ¿ok? Obviamente, para quitarlos hay que aflojar este tornillo con su tuerca para darle el ajuste, apretar o aflojar el chicote como en los frenos de una bicicleta. Si esto no se hace, cada vez va a estar más, pues, no a tiempo, bueno, no eficiente el motor. Al momento que no se hace esto, estas agujas, tanto esta como esta, van a empezar a moverse, ya sea hacia adentro o hacia afuera, haciendo que aunque el carburador esté trabajando bien en todas estas membranas, yo esté ingresando sin querer mayor presión de un lado. Esta se utiliza para purgar esta presión, compensándola con esta, o haciendo o cerrando o abriendo de más el punto donde yo mando combustible. Entonces, aunque estos hagan su trabajo, el combustible puede llegar en más o en menos cantidad
haciendo que las revoluciones estén por debajo o estén por arriba de las RPMs a ralentí. Ese podría ser el primer fallo o condición que te podrías encontrar si fallara esto, suponiendo que esto se le sigue dando mantenimiento. El carburador se tiene que revisar y dar mantenimiento cada ciertas horas o ciertos ciclos, depende de lo que ocurra primero. Supongamos que igual lo dejamos correr sin hacer nada. Todas estas partes de aquí son lubricadas por el mismo combustible, ¿ok? Todos estos. Estar en contacto con el combustible lo utilizan también como un líquido para lubricar. En algún punto puede que los filtros que están atrás no atrapen o dejen pasar partículas pequeñas que se vayan acumulando cada vez más en ciertos puntos, ¿ok? Eso hace que estas válvulas se empiecen a tapar y permitan cada vez que pase menos combustible o que se queden atascadas. Si dejamos este carburador sin usar, sin volar el avión, sin encender el motor, todos estos membranas en la orilla tienen copias u O-rings, que son los que sellan las partes mecánicas que se mueven para que no existan fugas de combustibles. Esos O-rings son de material de caucho, ¿ok? Al no haber combustible porque esto está parado, esos O-rings se resecan, como cuando dejan una liga en el sol, se reseca. Entonces, al momento que se hace un movimiento o se mueve un diafragma por diferencia de presiones, estos se cuartean, se quiebran y hay fugas de combustible por esas partes. Otra es que al estar sin combustible, estos resortes se empiezan a oxidar y se quedan trabados. Aunque tú muevas las palancas, los resortes ya no se mueven y se queda completamente abierta las válvulas o completamente cerradas. ¿Ok? De las partículas que deja pasar los filtros y no se cambian y se tapan, obviamente esas partículas van a empezar a tapar todas las toberas y puntos en toda la línea. Si el filtro no se revisa y se le quita el agua pasa y empieza a oxidar ciertas partes que hacen que también los resortes y varias partes empiecen a trabajar mal. Entonces, son muchas cosas las que pueden pasar y para encontrar la causa más o la falla dentro del mantenimiento y una operación normal más común, pues tenemos que ir al troubleshooting. No sé si traiga troubleshooting, pero en troubleshooting, si se acuerdan, les dije que va a venir la falla más común con su corrección más fácil. No trae. ¿Okay? Pero en los manuales de motores ya específicos para un avión, viene el troubleshooting para cada cosa. ¿Dudas hasta aquí? Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Dudas? ¿Cómo dijo que se llamaba este sistema, profe? Papa Sierra, carburador Papa Sierra. El PS. Stromberg. Ok, gracias, profe. Luego, después de este carburador pasamos a lo que es la inyección directa, pero dentro del manifold. ¿Ok? Esa inyección directa se va a basar exactamente igual que en este carburador que vimos, pero ahora en lugar de mezclar todo el aire en la zona después de la válvula, se va a enviar la línea de combustible directamente a un punto antes de la línea de la válvula de admisión del cilindro. ¿Ok? Vamos a tener la misma lógica. Vamos a tener combustible a alta presión no medido. Vamos a tener unos diafragmas que se van a mover hacia un lado o hacia el otro, permitiendo que pase más o menos combustibles. Esos diafragmas controlados por presión de aire de impacto, con presión de baja presión de la garganta del Venturi, abriendo y cerrando una válvula. ¿Ok? Esa válvula va a hacer que entre más o menos combustible del combustible ya medido y pase hacia la línea divisoria de combustible. Este sistema ya es un poco más fácil, ¿ok? Únicamente tengo baja presión de la garganta del carburador, presión de aire de impacto, presión que está suministrando la bomba y el combustible que ya viene, perdón, no se ve el azul, el combustible que ya viene medido por el methylene jet
de división de flujo, ¿ok? Ese combustible ya medido únicamente está esperando de que esta bolita o esta válvula, como esté diseñado, se abra, moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo se mueve eso? Con la división, perdón, con el movimiento de la sumatoria de las diferentes presiones, la baja presión, la presión dinámica y la presión de combustible, haciendo que este vástago se mueva hacia un lado o hacia el otro, abriendo, cerrando el camino para este combustible pasarlo a esta línea. Esta línea ya es el combustible medido que se va a dirigir hacia el divisor de flujo, ¿ok? Ese divisor de flujo lo que va a hacer es únicamente recibir esa línea con el combustible ya medido y va a abrir una válvula que está controlada por otro diafragma y un resorte que al llegar la presión va a abrirla, va a comprimirla y el combustible va a pasar hacia las diferentes líneas, ¿ok? Dependiendo cuántos cilindros tenga ese motor, va a haber esa cantidad de líneas más una extra. Cada una de esas líneas va a llegar a cada uno de los diferentes inyectores, los cuales van a estar inyectando, rociando el combustible a alta presión ya medido justo antes de la válvula de admisión, ¿ok? Una vez que se rocía el combustible, el aire que viene del sistema de admisión se mezcla con el combustible afuera de la válvula y cuando la válvula se abre, la mezcla de combustible ingresa al cilindro. Otra de esas líneas es únicamente para la parte de indicación. Esa línea de combustible es enviada a cabina para saber la presión de combustible que hay en el motor y saber si se encuentra dentro del arco verde o del arco rojo, ¿ok? Cuando hay mucha presión. O si el arco verde terminara aquí y aquí abajo no hubiera color, estaría por debajo de la presión aceptable. Habría una baja presión de combustible. ¿Dudas hasta aquí? ¿Esa es la araña que mencionaba, profe? Sí, esta es la araña, mira. Esta es la figura. Es que de aquí sale una línea, de aquí sale otra, de aquí sale otra. Entonces, vista desde arriba es como si fueran patas una araña. Llega a la línea de alimentación, por adentro sube. Esta es la membrana, ¿sí? Donde la presión de combustible comprime este resorte. Al comprimirlo, el combustible sale por estas partes de aquí. Y esta es la línea de presión y esta es la que va a cada uno de los diferentes cilindros. Perdón, este cilindro, esta es la de presión, la que está arriba. Pero sí, esa es la araña. Ok, profe. Ok. Y este es el sistema moderno que se utiliza. Ok. Yo tengo combustible que viene de los tanques, ya sea directamente por gravedad o asistido por una bomba eléctrica, que va a ingresar a mi primer bomba, que es la bomba mecánica. ¿Okay? Esta bomba mecánica va a presurizar el combustible y lo va a mandar hacia el motor. El combustible que no se utiliza se regresa por una línea de vapor a la primera bomba o a los tanques, depende del diseño del avión. Dentro de este ensamble de la bomba puede que tengamos un filtro o únicamente un dren para separar el agua del combustible, que se encuentra en la parte más baja de todo el sistema. El agua que trae el combustible se genera o no podemos evitar de que entre al sistema porque el tanque de combustible nunca está lleno de combustible hasta arriba. Siempre está a un nivel y conforme se usa el nivel va disminuyendo. ¿Ok? Al momento que yo abro la tapa para rellenar con combustible, obviamente también ingresa aire. Cada vez que baja el nivel ingresa aire para no generar un vacío y deje de fluir el combustible. El aire que ingresa, como ya les había dicho, tiene cierta humedad y con los cambios de temperatura esa humedad se va condensando y hace pequeñas gotitas que son más densas que el combustible y pasan a través de las líneas de combustible. En el punto más bajo, que es ese filtro o esa bomba, tenemos un dren, que al momento de abrirlo o apretar o quitar el filtro, lo primero que sale siempre es agua. Entonces se drena el agua y una vez que deja de salir el agua y empieza a salir el combustible, sabemos que hasta ese momento ya no tenemos agua en el sistema, hasta la siguiente vez que se vuelva a checar. ¿Ok? Yo tengo una línea o un tornillo de ajuste de presión en el cual voy a ajustar la presión que me genera la bomba para mantenerla dentro de este arco verde. ¿Okay?
esa presión en función de las revoluciones del motor. Si está ralentí o una operación de X revoluciones, tiene que marcar entre un rango y otro, ¿ok? Con este tornillo, igual que en el aceite, lo mantengo en ese rango. Una vez que el combustible ya pasó por esa bomba, vamos a pasar a la unidad de control, que es la que acabamos de ver. En esta unidad de control vamos a tener los links mecánicos de los aceleradores y de la mezcla, los que vimos que si no se ajustan empiezan a dejar pasar más o menos combustible, un pequeño filtro extra, y vamos a tener aquí lo que es una especie de mecanismo que es muy parecido al de una llave de grifo, pero sumándole el extra de las presiones, un ajuste por presiones. Al momento de que yo acelero y muevo este link a través del acelerador, lo que hago es girar este eje, girarlo, y al girarlo es como si yo abriera una llave del agua, del grifo, ¿ok? Voy a permitir que más cantidad de combustible pase para alimentar el motor porque lo estoy acelerando. Pero también el control de la mezcla, yo giro este eje al mismo tiempo y lo vuelvo a cerrar o lo abro aún más para controlar cuánta cantidad de combustible quiero que entre, si poca o mucha, una mezcla rica o una mezcla pobre. Y a esto le doy el ajuste por presión de la toma del Venturi para mandar el combustible que se necesita. Como yo tengo combustible de sobra a alta presión, lo que no utilice lo regreso para que se vuelva a reutilizar y únicamente dejo pasar el que yo ocupo. Ese combustible que yo dejo pasar lo mando a una indicación del combustible medido y de ahí a la araña, ¿ok? El divisor de flujo del manifold de combustible. Una vez que ingresa aquí, yo abro la válvula de la araña y divido el combustible hacia los inyectores y hacia la línea de los demás inyectores o de presión. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y así es como se ve Profe, ese los inyectores, ¿Perdón? profe, los inyectores dijo que no van directamente al cilindro, sino que van antes para mezclar con el oxígeno, ¿no? Y ya después abre la válvula, ¿no? Sí, están justo antes de la válvula de admisión. Ok, gracias, profe. Y así es como se ve los sistemas de combustible actuales, la unidad de control. ¿Okay? Aquí este cuadrito es el que vimos que funcionaba como una especie de llave, este de aquí. Y aquí atrás está la válvula, está aquí está la válvula, este es un chicote, el de ajuste de la mezcla, y del otro lado tiene que estar el chicote de ajuste de las revoluciones. ¿Okay? Entonces, en función de cómo estos se mueven este mecanismo aquí, donde entra el combustible, lo ajustan, mezcla, potencia y presión del aire y sale hacia los cilindros. ¿Más dudas de este sistema? Ahí se ve el video. Sí, profe. Este es ATA 28, está dentro del avión, donde en este caso, que es un Cessna 182, yo tengo
el selector del tanque. Con esta perilla yo puedo cerrar completamente de que el combustible del tanque izquierdo y el tanque derecho no pase hacia el motor. Lo bloqueo justo aquí, dentro del avión. O puedo seleccionar que únicamente el tanque izquierdo alimente mi motor, únicamente el tanque derecho, o que ambos alimenten mi motor durante unas condiciones especiales, que es el despegue. ¿Ok? Tenemos estos dos tanques en el ala del avión, donde tenemos las líneas de suministro, que son estas de aquí, esta y esta, donde van a llegar a esa válvula que acabamos de ver. Esa válvula yo puedo cerrar completamente las dos líneas, elegir el tanque izquierdo que alimenta el motor, tanque derecho que alimenta el motor, o que ambos alimenten el motor. ¿Ok? Esta línea va a continuar, va a salir aquí a través del panel de fuego, y a partir de aquí hacia acá ya es ATA 73. De aquí para acá es ATA 28. ¿Ok? Entonces esta línea de combustible alimentada por los dos tanques o un tanque va a pasar a este primer punto, que es el filtro. ¿Ok? La parte de aquí abajo del filtro vamos a tener el dren para el agua que llegará a traer el combustible. Arriba del filtro generalmente tenemos una bomba eléctrica, la cual está accionada y presuriza el combustible para mandarlo hacia la bomba mecánica si la presión por gravedad no es la suficiente. Ese filtro que les decía es este de aquí. Tiene una forma de tazón donde el combustible se aloja aquí, que es la parte más baja del sistema, y si existe agua que es más densa, pues se va a la parte de abajo y llena esta zona de aquí. Entonces al momento de abrir este dren, el agua sale primero, y cuando empezamos a ver que empieza a salir combustible, es cuando sabemos que el sistema está libre de agua. Esta es la toma del carburador, ¿ok? El aire de impacto. El aire de impacto entra, generalmente aquí tienen un filtro, si es que no está enfrente, y sube hacia el carburador. Estos carburadores van de abajo hacia arriba. Estas son las líneas o las palancas de los chicotes que controlan la aceleración del motor y la mezcla de la mezcla del aire y combustible. La palanca del acelerador y la de la mezcla, y el de la calefacción del carburador si tuviera de ese tipo. Esta es la válvula de corte, donde selecciono los tanques y pasa por abajo. Es igual el filtro, no quiero ver si hay otra toma. Filtro. Y ya, no hay una toma más grande del carburador. Estos son los drenes del ala, donde igual le aprietas para sacarle el agua que tenga el tanque, o simplemente para tomar una muestra del combustible. ¿Dudas hasta aquí? ¿No, ninguna? Creo que no, profe. Bueno, entonces si no hay dudas, les programo la siguiente reunión y veo si encuentro un mejor video de este tema, porque no encontré uno que lo explicara bien. Hablan del sistema del avión, pero no del sistema del motor. Entonces, les programo la siguiente y nos vemos luego. Perfecto, profe. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Ok, maestro, muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.